Buenas noches, mi gente, mis hermanos, hermanas, bendiciones. Continuamos con las clases de hermenéutica y hoy seguimos con géneros, la ley del Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento, hay dos posibles malentendidos. La ley sigue vigente para el cristiano hoy. La ley es totalmente inútil hoy y por lo tanto no es digno de estudio. Esos son los dos posibles malentendidos. Algunos creen que la ley ya no la necesitamos para nada. Y otros la tienen activa de tal manera que tratan de aplicarla literalmente. ¿En qué posición está usted? Cristiano y la ley del Antiguo Testamento. Cristianos y la ley del Antiguo Testamento, por ejemplo, Mateo capítulo 5, de 17 al 20 dice: no pensé que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces aquí notamos que los escribas y los fariseos querían aplicar la ley, pero no aplicaban la justicia de la ley. Y que Jesús vino para que se cumpliera la justicia de la ley. Entonces la ley es un medio por el cual nosotros nos damos cuenta que somos pecadores. Y es por ello que entonces viene la fe en Cristo Jesús, porque sabemos que necesitamos salvación. Romanos 3:31 dice: luego, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Por la fe confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque es por la ley que nosotros venimos a la fe. La fe en Cristo Jesús, que es a través de ella alcanzamos la salvación, que es por la gracia de Dios. Así que la ley aquí tiene un papel que juega en nuestra vida como cristianos.
La ley no es directamente autorizada. Colosenses 2, 13 a 15. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, la ley no es directamente autorizada, pero sí es el medio por el cual reconocemos el pecado. El problema es de hablar de la ley sin la justicia. Es ahí donde la ley se hace contraria a la gracia cuando nos olvidamos de la justicia. La ley no es un medio para la salvación, porque la salvación es por gracia. Romanos 8 del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se dan cuenta ustedes? Que Jesús vino para que se cumpliera la justicia de la ley. Que los fariseos y los escribas no aplicaban la justicia de la ley. Ellos querían aplicar la ley sin justicia. Ni ellos mismos podían cumplirla. Por eso es que la ley viene a ser un medio, no un medio para la salvación, sino un medio para reconocer el pecado. Porque sin ley no hubiera pecado. Cuando un ser humano acepta que tiene problemas, que necesita a Jesús para su salvación, es porque está reconociendo que tiene pecado. Entonces, si no hubiera ley, si no hubieran leyes, si no hubieran reglas, no hubieran normas, entonces no existiera el pecado, no hubiera transgresión. Si el semáforo rojo no fuera una ley que tú te tienes que detener cuando el semáforo está rojo, tú pudieras pasarlo en rojo y no estuvieras infringiendo ninguna ley. Pero hay una ley que es infringida cuando no la respetamos. Asimismo, la ley fue la que vino, o es la que viene a hacernos reconocer que somos pecadores y necesitamos a Jesús.
quien por su gracia entonces nos da salvación y vida eterna. La ley es la palabra de Dios. No fue inventada por Moisés. Es la palabra de Dios revelada a Moisés. Gálatas, capítulo 3, versículos 19 a 25. Y dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la des... Perdón, perdón, hermanos. Perdón. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa, perdón, de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa y fue dada por medio de ángeles en las manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera, si la ley dada pudiera vivificar la justicia, sería verdaderamente por la ley. Pero la escritura la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, puesto los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bien, entonces, como yo le decía, la ley no es para salvación. La ley no es para vida eterna, pero sí es la palabra de Dios. Sí, para llevarnos a Cristo, porque la ley es la que nos señala como pecadores, para hacernos conscientes del pecado, como dice 3:20 Romanos 3:20. Porque por la obra de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a interpretar. Ningún ser humano será justificado por medio de la ley,
Pero la ley es la que nos conduce a Cristo porque nos hace reconocer que somos pecadores. Nos hace conscientes del pecado. Amén. Entonces sí tiene su función. Definición de la ley del Antiguo Testamento. Definición de la ley del Antiguo Testamento. En hebreo, Torah. La ley, 5 libros de Moisés. Son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Sesiones dentro de estos 5 libros que dan reglamentos religiosos. Y en el Nuevo Testamento la ley se refiere normalmente a los 5 libros de Moisés. Cuando encontramos en el Nuevo Testamento que nos habla de la ley, se está refiriendo a la ley de Moisés, al Torá, al Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Tipo de leyes. Las leyes rituales. Encontramos en Levítico capítulo 1, 1 y 2. No es eficaz para el nuevo pacto. O sea, no aplica en la gracia la ley de los rituales. Las leyes civiles de Deuteronomio 17, 14 al 20, Éxodo 21, 28 y 29, no es eficaz en el nuevo pacto. Las leyes dietéticas y de higiene de Levítico 15, 31. Vamos a mirar en Hechos 10, 9, 16 y Hechos 15, 28 y 29 y 1 Corintios 10, 25 y 26. Y las leyes éticas de Éxodo 20, partes son eficaces en el Nuevo Testamento. Ahora bien, esta es la tareita para ustedes. Tarea. La diapositiva número 6. Diapositiva número 6. Usted va a comparar la ley dietética de higiene que está en Levítico 15, 31 y va a ir a Hechos. Va a ir a Hechos 10, 9, 16 y Hechos 15, 28 y 29 y 1 Corintios 10, 25 y 26. Y va a comparar. Entonces va también a estudiar Éxodo 20, las leyes estéticas, que son partes eficaces del Nuevo Testamento. Y me va a hacer un resumen explicando por qué estas partes son eficaces en el Nuevo Testamento. Estas leyes son eficaces en el Nuevo Pacto.
Esta tareita está fácil, así que trabaje con eso. El uso de la ley del Antiguo Testamento. La aplicación de la ley hoy busca afirmación en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Efesios 4:28 y Colosenses 3:9. Efesios 4:28. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos Entonces, la aplicación de la ley busca afirmación en el Nuevo Testamento. Tenemos estos ejemplos. No mintáis, no robáis, no robarás. Busca principios morales generales, como dice Deuteronomio 15. Deuteronomio 15 del 1 al 6. Cada 7 años harás remisión. En esto consiste la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que haya prestado algo de su pertenencia, con lo cual obligó a su prójimo. No demandará más a su prójimo o a su hermano, porque ha sido proclamada la remisión de Jehová. Del extranjero no demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano haga de ti, se lo perdonarás. Así no habrá mendigo entre los tuyos, pues Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escucha fielmente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Tendrá dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Esos principios morales que son buenos, pero no te salvan. Algunas leyes prefiguran a Jesús, por ejemplo, Juan 19, 31 y 37.
Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, pues aquel sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados de allí. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán el que traspasaron. Entonces, Éxodo 12:46 12:46 dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni le que quebran, ni le quebraréis ningún hueso. Entonces esto, con lo que pasó en San Juan 19, de 31 a 37, cuando fueron, por causa de que ya iba a ser sábado, le pidieron permiso a Pilato para poder bajar de la cruz y como le pidieron permiso para quebrarle las piernas para que no se fueran a ir. Entonces, como Jesús ya estaba muerto, lo que hicieron fue que le abrieron el costado con una lanza. Algunas leyes prefiguran otras doctrinas. Colosenses 2:9 al 12. Dice, porque el que habita corporalmente en la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con él fuiste sepultados en el bautismo y en él fuiste también resucitado por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Algunas leyes prefiguran otra doctrina, ¿verdad? Y veamos que el bautismo es una doctrina, un mandamiento de Dios, porque los que creen y sean bautizados serán salvos. Un caso de examinación, el sábado. Encontramos dos posiciones en cuanto al sábado. Génesis 2,
1 al 3. Dice, pero pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Si nos vamos a Marcos, estamos feo ya. Si nos vamos al libro de Marcos, Marcos 2:27. El Evangelio según San Marcos 2:27. Dice, también le dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Mateo 12:1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por todos, por los sembrados. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Pero él le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les estaba permitido comer, ni él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profesaban el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieras qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Dos posibles respuestas. Sábado cristiano. El sábado todavía debe ser observado. Hay otra posibilidad. Les respetamos cualquiera que sea su posición, pero yo creo que ahí quedó bien claro el asunto del sábado. Así, queridos hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas bendiciones y seguimos conectados.